Jóvenes, buen día. Ya para continuar con el trabajo que hicimos en el video anterior, vamos a ver un poquito de las aplicaciones de esa herramienta que vimos la vez pasada del diseño de nuestra página y esa configuración. Vamos a trabajar hoy lo que sería el diseño o el trabajo de una revista o de una página de periódico. Entonces, como siempre, la idea es empezar con ese título de ese periódico, de esa revista que nosotros queremos. Lo voy a hacer, por ejemplo, en este caso voy a insertar un cuadro de texto. Esa es la herramienta. En insertar cuadro de texto me da diferentes opciones aquí. Me da ese cuadro, dice cuadro de texto simple con formato predeterminado. Significa que me lo va a colocar aquí en el centro, de acuerdo como esté la imagen de aquí. O me lo va a entregar con este recuadro azul, página, el lado derecho de la página, o solamente con los rebordes en la parte superior e inferior, el lado derecho, o de esta forma en el lado derecho, sigue en el lado derecho con este diseño, o si lo quiero en el lado izquierdo de esta forma. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar acá en el centro. Obviamente a inicio y escojo el tipo de letra que yo quiera. Voy a colocar, obviamente ya ustedes saben que hay un montón de letras, gran cantidad de diseños para lo que ustedes quieran, dependiendo de su gusto. Eso ya es dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces cada quien escoge su tipo de letra. Voy a escoger, por ejemplo, este. Le voy a colocar el nombre a mi periódico o revista. Lo voy a colocar como El Chismoso. Bien. Ahora, si lo quiero centrado aquí en este recuadro, obviamente tengo las herramientas que ustedes ya conocen, que son estas del párrafo, es decir, si está recargado al lado izquierdo, si está centrado, recargado al lado derecho o alineado al lado derecho. Está el de justificado, ya sabemos que esto es necesario para todos los textos largos del trabajo, como se les había hecho en días anteriores. Obviamente, como es mi título, simplemente lo quiero aquí en el centro de ese cuadro de texto. Ya fíjense cómo cuando yo hago clic sobre este cuadro de texto en esta parte superior, me va a aparecer la herramienta para darle formato a ese cuadro de texto. Entonces fíjense cómo apareció acá. Y dentro de eso le puedo dar formato, ¿cierto? Con esa cinta de opciones. Le puedo dar el formato que yo quiera. Fíjense cómo va cambiando dependiendo de lo que yo necesite. Ya están predeterminados, ¿cierto? O dependiendo de cómo yo los quiera, si los necesito así o hay de diferentes colores, ya me da el fondo completo, el relleno para poderlo hacer, así que no hay problema para poder hacerlo. Pero también lo puedo trabajar desde acá, fíjense, ya dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Aquí hay muchos más colores, obviamente, entonces, y tonalidades. Entonces ustedes ya escogen dependiendo de lo que quieran el diseño de su trabajo. Aquí, por ejemplo, quiero, vamos a dejarlo un poquito más grande. Quiero en inicio, voy al tamaño, porque me parece que el título debe ser más grande. Vamos a colocarlo no tan grande, o dejémoslo así. Simplemente si queda dos líneas, simplemente lo estiro y lo dejo así como está en este momento. Bien, ya dependiendo de lo que ustedes quieran, ya les digo, les repito, aquí está su formato para que le den las órdenes o el diseño que ustedes quieran a este cuadro de texto. Yo, por ejemplo, quiero agregar algo más aquí debajo, algo que me lo destaque. Quiero esta forma aquí debajo, justo del título, y fíjense que tengo el formato, la siguiente opción del formato de esta forma que acabo de insertar. Entonces vamos acá para el relleno, lo quiero de este color, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así, observen. Ahora voy a colocar acá algo así como una pequeña descripción de que corresponda al periódico, que va a ser, por ejemplo, lo sabe todo, y se lo cuenta
y se lo cuenta a usted. Obviamente quiero que este texto quede aquí debajo, entonces lo quiero ya no aquí recargado al lado izquierdo, sino que lo quiero centrado. Me lo deja ahí centrado. Ahora si yo le quiero poner otro tipo de letra, como para que se vea un poco más, más ilustrativo o más un poco más decente, diría yo, lo dejo así. Y si lo quiero más grande, pues obviamente cambio el tamaño. Voy a ponerle 20. Lo sabe todo y se lo cuenta a usted. Bien, lo voy a dejar así. Obviamente le doy clic y como estaba en este renglón que lo tengo centrado, al darle enter, todo lo que yo escriba me permanece con la configuración de este renglón. Entonces lo pongo al lado izquierdo porque así lo necesito, lo quiero. Ya no quiero esa letra tan grande, la quiero una letra normal. Obviamente aquí aparece la parte de las columnas. Si nosotros entramos a la hoja de Word, siempre va a asumir que es una sola columna. Si yo quiero dos columnas, pues obviamente debo decirle que lo quiero en dos columnas. Voy para acá. Obviamente esta parte ya ustedes la vieron la vez pasada. Aquí está la parte de columnas. Quiero una, dos, tres columnas. Fíjense que hasta aquí este momento todas las columnas son iguales. Aquí todas se ven iguales en el dibujito. Aquí lo que vimos la vez pasada, la columna de la izquierda es más pequeña que la derecha, o al contrario, ¿cierto? La derecha es más pequeña que la izquierda, pero tenemos esta opción también que es más columnas. Y aquí nos da la posibilidad de manejar todo lo que nosotros necesitemos en las columnas, hasta el espacio que hay entre las columnas también se puede manejar acá en el espaciado. Entonces fíjense lo que va a pasar cuando trabaje en dos columnas. Voy a decirle que dos columnas lo puedo trabajar desde acá, darle clic y me lo muestre ya en dos columnas, o lo puedo trabajar desde aquí, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, lo que yo necesite me lo va a estar mostrando aquí. Me muestra el ancho de la columna y me muestra el espacio que queda entre cada una de las columnas en centímetros, dependiendo de lo que uno necesite. Ya si ustedes quieren manejar esto desde aquí, que el espacio sea entre columnas sea más ancho, observen que en la medida en que yo digo que sea más ancho el espacio entre las columnas, fíjense lo que pasa aquí con este número, las columnas serán más angostas. Ella está en 1.4, usted está en 3.35, voy a aumentar aquí y el de aquí debe estar disminuyendo, fíjense, si ven cómo va aumentando uno y disminuyendo el otro, y fíjense cómo nos quedarían las columnas y el espacio más grande entre estas. Si yo quiero, y eso también se puede utilizar, lo vimos en el video pasado, poner una línea entre las columnas ya tipo de adorno, como por creatividad, por aspectos de diseño, lo puedo poner, entonces no hay problema ahí. Entonces, fíjense cómo esto es un elemento importante para que manejemos columnas desde aquí. Bien, voy a dejarlo así, vuelvo a retomar, voy aquí, más columnas, me muestra una sola columna porque estoy en una, quiero dos columnas y le doy a aceptar. Fíjense lo que sucede. Este elemento que yo tenía aquí centrado se me fue para este lado porque cuando yo le di dos columnas, Word asumió que yo le estaba diciendo que dos columnas, pero a todo el documento, todo lo que yo tenga me lo va a asumir en dos columnas. Entonces, obviamente voy a darle deshacer o control Z, ustedes verán, y regreso otra vez, voy a más columnas, pero aquí, cuando yo le diga que me trabaje en dos columnas, yo no le voy a decir que todo el documento, le voy a decir solamente que de aquí en adelante. Me explico. De aquí en adelante significa que donde yo estoy parado con mi cursor, ¿cierto? Habrá una parte hacia atrás de lo que ya hice y otra parte hacia adelante de lo que yo haga. Entonces cuando yo le digo de aquí en adelante, significa que de aquí en adelante me va a trabajar en dos columnas. Y miren que este recuadro que está aquí me está mostrando cómo va mi documento. Dice, usted está trabajando en esta parte en una sola columna y de aquí para allá el resto del documento, si son 20 páginas, 80, 100 las que sean, le va a quedar en dos columnas. Ahora bien, yo por el elemento del diseño le voy a decir, bueno, colóquemele una línea entre las columnas para que se vea más bonito y le doy a aceptar. Significa que de aquí en adelante tengo dos columnas. Entonces vamos a
a escribir una serie de cosas. Fíjense que tengo el tipo de letra que dejé ahí. Si lo quiero cambiar, lo cambio. Entonces simplemente voy y a inicio quiero cambiar el tipo de letra y lo dejo así, de este tamaño. Bien, y sigo. Vamos a rellenarlo, vamos a ponerlo en mayúscula, que en mayúscula es más grande, y llenamos más rápido esto. Fíjense cómo tengo esta columna. Ahora bien, supongamos que ya no quiero escribir más en esta columna, sino que quiero escribir en esta otra columna, la columna del lado. Pues resulta que obviamente si yo hago clic aquí no me lo activa. Necesitaría estar aquí y darle enter, enter, enter hasta que termine, ¿cierto? La columna aquí en la parte de abajo. Vamos a reducir el zoom. Eso. Significaría que yo termino aquí en esta parte de abajo, ¿cierto? Hasta que no termine aquí, no arrancaría en esta columna. Y lo que necesito es tener dos columnas en esta parte. Necesito terminar aquí y empezar a escribir en la otra. Entonces, lo que debo hacer simplemente es ir acá a lo que son las cintas de opciones, ¿cierto? Ya ustedes vieron lo que aparece aquí, están en disposición. Y está el icono de saltos. Este icono es importante, ¿por qué? Porque le permite a usted hacer saltos de página y también saltos, como en este caso, saltos de columna. Aquí está. Fíjense cómo en el mismo recuadro me dice o me muestra la señal que va a saltar de aquí, este final de esta columna, a la siguiente. Y dice, indica que el texto que sigue al salto de columna empieza en la columna siguiente. Quiere decir que yo estando aquí voy a pasar a la siguiente y le voy a dar salto de columna. Fíjense ahora que ya estoy aquí. Vamos a ponerle un poquito más de zoom para que lo vean. Ya estoy en la siguiente columna y como yo le he dicho, ponga una línea entre las columnas, me la está colocando. Entonces yo ya puedo escribir fácilmente ahí en la siguiente columna. Vamos a llenarlo de esta manera. Eso. Vamos a tenerlo acá. Y digamos que ya he estado llenando las dos columnas como lo quería. Ahora, por ejemplo, vamos a insertar algo que se utiliza mucho en las páginas de revista, periódico y que ustedes ya trabajaron en las guías anteriores, ¿cierto? Que es básicamente, vamos a ponerle un poco más de zoom. Vamos a insertar letra capital en este párrafo, en esta parte. Obviamente, ustedes ya lo manejaron la vez pasada. Letra capital, texto, me va a dar dos opciones: en texto, que está metida dentro de ese párrafo, o que la letra queda por fuera, ¿cierto?, del párrafo. Entonces siempre me ha gustado y se ve más decente de esta forma, porque mantiene como la simetría entre los dos párrafos. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Ahora bien, yo estando ya en esa, ¿cierto?, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Le hago un clic derecho, le puedo cambiar el color, por ejemplo, ¿cierto?, dependiendo de lo que ustedes quieran. Dependiendo ya de esa parte, ya ustedes le dan lo que ustedes necesiten. Obviamente con ese formato. La dejamos así, en ese color. Ahora bien, supongamos que ahora ya no quiero seguir en dos columnas. Supongamos que ahora quiero que sea una sola columna. Entonces, obviamente, si yo le digo que en esta parte me trabaje en una sola columna, ¿qué creen que va a pasar? Fíjense que sí, me lo asumió en una sola columna, pero todo el documento. De hecho, miren cómo me dejó el documento. Entonces no, vamos a deshacer o control Z, lo que ustedes quieran, y vamos a repetir el proceso que ya aprendimos. Es decir, le voy a decir, sí, quiero una sola columna, ¿cierto? Una sola, pero la quiero de aquí en adelante. Fíjense cómo ahora me está mostrando que es una sola columna y le voy a aceptar. Ya de aquí en adelante, fíjense, puedo estar trabajando. Vamos a llenar unos cuantos renglones en una sola columna.
como generalmente aparece. Cuando uno ingresa en una página de Word, observen que lo alineado, lo bien que se ve el lado izquierdo, vamos a subir un poquito, fíjense aquí que está en una sola línea, sin embargo el lado derecho no me queda igual, por eso hablamos de justificar las páginas. Cuando uno configuraba, allá al comienzo les hablaba yo de que cuando uno configura la página antes de empezar, hace precisamente el clic en esto que es justificar, para que se vea más decente también en el lado derecho. Ahora bien, suponiendo que de aquí en adelante yo quiero ya no seguir en una sola columna, sino que quiero 3 columnas, repito el mismo procedimiento. Obviamente voy al icono de columnas en la cinta de disposición, voy a más columnas y desde aquí, ¿cierto? Es donde yo configuro mi documento y digo voy a que me coloque 3 columnas, pero de donde estoy en adelante, ¿cierto? Entonces ya de aquí en adelante me da simplemente la opción de las 3 columnas. Fíjense cómo ahí ya se empieza a llenar, ¿cierto? Con 3 columnas. Quiero ya seguir terminar acá, pero quiero, obviamente lo tengo centrado porque así lo tenía en la parte anterior. Lo que voy a hacer es simplemente dejarlo al lado izquierdo, obviamente justificar mi texto, pero ya quiero pasar a la siguiente columna. Ya en la siguiente columna ya sabemos que lo que tenemos que hacer es en disposición colocar un salto de columna y automáticamente me coloca la línea y paso a la siguiente columna. Paso, inserto otro salto de columna para pasar a la siguiente. Ya si quiero otra letra capital la puedo insertar donde yo necesite. Ahora supongamos que quiero terminar otra vez con una sola columna, entonces voy a columnas, más columnas, y lo que hago es simplemente decirle, oiga, quiero ya no 3, sino que quiero una sola columna, pero de donde estoy con mi cursor, de ahí en adelante. Y observen que las líneas que estaban largas aquí, ¿cierto? Se recortaron porque de aquí en adelante va a pasar mi renglón. Entonces simplemente termino. Vamos a llenar unos cuantos renglones. Bien, vamos llenando, ya dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Bien, vamos a dejarlo ahí. Digamos que en este momento vamos a insertar lo que ustedes ya saben, se trabajó en las guías pasadas. Vamos a insertar una imagen desde este dispositivo en mi computador. Yo tengo mis imágenes guardadas, entonces simplemente voy a colocar esta y la inserto acá. Obviamente cuando yo inserto esta gráfica se inserta en el tamaño que está. Acá hay un formato, ya saben ustedes que cuando hago clic en mi gráfica aparece automáticamente aquí arriba también, igual que pasó con el cuadro de texto, aparece el formato, ¿cierto? De ese cuadro de texto, es decir, las herramientas para manejar ese cuadro de texto. Ya saben que en posición yo la quiero poner donde yo quiera, obviamente. Entonces digamos que la coloco acá, voy a reducirla, ya está ahí en la página que yo necesito. Digamos que la voy a colocar acá en esta parte central. Ahora digamos que vamos a bajarla un poquito así y digamos que vamos a darle forma a este recuadro, a esta gráfica que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, es un aviso en el cual se busca un perrito que se ha perdido. Ya hay diferentes estilos de lo que ustedes quieran colocar, el borde de la imagen, por ejemplo, si lo quieren azul, grueso, el tamaño el grosor de ese borde, por ejemplo. Ahora bien, si ya tienen ese borde, también le pueden cambiar el color al borde o ponérselo rojo o amarillo, como ustedes quieran. Ya que está amarillo,
pongámosle en contraste este vino tinto. Hay diferentes efectos, el diseño, efectos de sombra, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿cierto? Si es que lo necesitan, y la forma que va tomando cada diseño. Fíjense cómo va cambiando y les va mostrando cómo quedaría su imagen. Cada uno de ustedes mira lo que ustedes necesiten. También tienen el diseño de la imagen, ¿cierto? Acuérdense que estas formas de texto también se pueden invertir y se pueden insertar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Ahí se va viendo en el cambio de imagen, ¿cierto? Ya es dependiendo de lo que cada uno de ustedes quiera trabajar en esta parte, lo puede ir haciendo. Entonces vemos que la aplicación de lo que vimos la vez pasada, de lo que es las columnas, el diseño de esas columnas, vimos lo que es insertar el cuadro de texto, la justificación de los textos y demás. Esas cosas son importantes para que ustedes lo manejen. Entonces ya ahí van viendo cómo les va quedando su página y con letra capital y demás. Entonces ya saben, en la descripción del video les dejo como siempre un video de refuerzo. Deben ver ustedes tanto este video como el video de refuerzo. Eso es lo que hace la clase de cada semana. Ya este es el último de este primer semestre. Ya nos veremos muy seguramente con el video de después de vacaciones. Entonces que pasen unas felices vacaciones, jóvenes, que descansen y muy seguramente nos estaremos viendo ya en el colegio en el segundo semestre. Entonces buena suerte y que descansen. Chao.